Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, Salón Príncipe de Asturias, en este nuevo curso, nuevo entre comillas, porque, bueno, sí, 2025-2026, pero realmente ya llevamos unos cuantos actos, y si nos guiamos por criterios académicos, efectivamente empezaría el curso, había empezado ya en septiembre, porque de hecho tuvimos nada menos que nuestro día grande, que es el Día de Asturias, el 21 de septiembre, domingo, que estaban todos ustedes invitados, por cierto, algunos nos acompañaron, otros no pudieron, en la Quinta Asturias. La Quinta Asturias, ese pedacín de Asturias en Madrid, por la carretera de La Coruña, 25 kilómetros. De Extremadura. De Extremadura, ¿qué he dicho? Efectivamente, de Extremadura. De Extremadura. ¿Quién sabe? A lo mejor con el tiempo también nos vemos por la carretera de La Coruña, porque nosotros tenemos a nuestra disposición muchos senderos, y todos nos llevan siempre a buen término. Y eso es gracias a las muchas posibilidades que se nos ofrecen con tantas personas que intervienen en esta casa, que es muy rica desde un punto de vista sociocultural. De hecho, hoy, como saben, y es muy probable que más que venir a escucharme a mí, que no tengo mucho que decir, pues hayan venido a este ciclo que se inicia, un ciclo del desembarco de Alucemas, nada menos. Un ciclo que, si no estoy equivocado, pues va a estar constituido por 5 conferencias. La primera será hoy, a continuación, dentro de unos minutos, con don Ramón Díaz Rioja. Sí. Díaz Rioja. Y bueno, también quiero pues, saludar, aparte de a todos, me consta que algunos es la primera vez que nos acompañan, pues tenemos nada menos que a doña María Rosa Benito, que viene en representación del Ayuntamiento de Madrid y del concejal del Distrito Centro. Muchas gracias, María Rosa, estás en tu casa, porque es que hoy efectivamente cumplimos 144 años. Andrés me diría que es el 144º aniversario, me lo sé. Gracias. Y estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos de celebrarlo con todos y de que el Ayuntamiento se haga presente en este acto que para nosotros es tan relevante, porque aunque es repetido todos los años, pero en verdad es motivo de satisfacción en unos tiempos muy complicados. Muchas gracias a los directivos que nos acompañan, Cándido, galardonado también por sus colaboraciones en escuelas de mayores, Ángel de Pedro, presidente adjunto Andrés Menéndez, está Vicente, que es un socio muy distinguido, socio de todos los años, Salvi, directiva también, Paco y Tere, está el general Ramos, un gran amigo, una persona de una relevancia extraordinaria, desde hace muchos años, desde hace décadas, ya con nuestro anterior presidente, y lo hemos mantenido, amigo institucional y personal, que bueno, nos enorgullece enormemente y que además en gran medida es el que ha organizado este ciclo conjuntamente, creo, disculpadme a lo mejor si en los detalles no acierto, con Honorio Feito, un gran compañero, amigo, también miembro del Consejo Superior, y entre ambos pues han diseñado un ciclo verdaderamente muy relevante. Muchas gracias, almirante, por acompañarnos, que es un honor estar con ustedes. Ya que no me recibo su nombre, está Francisco, está Maxi. Sí, no, iba por ellos, es que voy por las primeras filas hacia allí. Gracias, Andrés. Sí, les iba a citar, porque y además está también Ignacio Moyá, un gran conferenciante, desde luego, que además lo hace con un estilo discursivo muy peculiar, muy didáctico y muy motivador. Es algo muy relevante, que te agradecemos mucho, Ignacio, porque además eres un hombre muy tenaz en tus investigaciones y en tu expresividad. Gracias a ti. Y efectivamente luego tenemos otros directivos como son Paco, muchas gracias, Paco Fernández, está con su esposa Rosy, muy agradecidos, está igualmente Maxi y Amalia, nos acompaña la secretaria general, y la Riesco, está también Loren, esposa del general Ramos, y en fin, todos ustedes. Y allá atrás Mari, muy modesta,
poco pues, vigilante ante lo que pueda ir. Bueno, pues realmente, como digo, esta es una casa que cuenta con un gran dinamismo y lo pueden comprobar en nuestra página web o en la revista Asturias, que la editamos 12 números al año con numerosos actos, y les agradecemos siempre que nos acompañen. Pero hoy estamos celebrando este aniversario y lo hacemos, como no, con alegría, con satisfacción, con un orgullo legítimo, y en cierto modo esto nos lleva a lanzar una doble mirada, una retrospectiva, siquiera sea fugaz, pero muy sincera y muy necesaria, hacia la fundación del Centro Asturiano de Madrid en el año 1881, y desde entonces pues una larga historia ya en 3 siglos, que lógicamente, por ser larga, pues tiene también sus claroscuros, tiene sus zigzagueos, pero llega hasta nosotros con mucha riqueza y tratando de adaptarse a los tiempos, a las exigencias de esta sociedad compleja que tenemos. Y desde luego, pues esa mirada retrospectiva es de afecto y de gratitud a los fundadores y a las distintas generaciones que se han ido sucediendo, como en una cadena que nos trae hasta hoy, de trabajadores y de directivos y de socios, muchos anónimos, que han permitido que esta casa regional pues sea, con legítimo orgullo, como digo, una embajada emocional y sociocultural de Asturias en Madrid, y reconocida en España y también fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y por otro lado, creo que es necesaria también pues una mirada prospectiva hacia el futuro, cercano, y también a medio plazo y largo, porque nos gustaría seguir proyectando por muchos años la institución, y en ese sentido pues lo hacemos con esperanza, con ilusión y con trabajo, con dedicación de muchas personas, y por tanto pues también nuestro agradecimiento a todos, a los trabajadores, a los socios, a los amigos, a las administraciones que nos apoyan, a los directivos, por supuesto, y también a los miembros del Consejo Supremo. A todos se extiende este agradecimiento, y porque todos conformamos esta gran familia que es el Centro Asturiano de Madrid. Y aunque ayer, por ejemplo, pues un conferenciante, yo creo que con toda razón, hablaba de la creciente irrelevancia de Asturias en España, probablemente sea verdad. Yo creo que esto estamos llamados a corregirlo con modestia, pero con un afán verdadero, y eso pasa por trabajar, y no solo por una cuestión de cuotas relativas a las representaciones de los partidos, sino por interés saludable hacia Asturias, hacia España, y aportando lo mejor de nosotros mismos. De manera que nada más, muchas gracias a todos, que sigamos celebrándolo, y por mi parte voy a dar paso efectivamente al conferenciante, a Ramón Díez, que nos va a hablar en esta primera conferencia sobre antecedentes del desembarco en Alhucemas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, presidente, muchísimas gracias por tus palabras y muchas felicidades por el aniversario. Muchas felicidades por tantos años de Centro Asturiano actual, también yo, por el cual también yo proceso como sabéis. Muchas gracias por la hospitalidad del Centro Asturiano de acoger este ciclo de conferencias dedicadas al desembarco
desembarco de Alhucemas. Ciclo de conferencias que, como muy bien ha adelantado el presidente, serán 5 conferencias los 5 jueves del mes de octubre. Hasta 30, que es el último. Bien, empezaremos hoy con el profesor Diez Rioja, ahora lo presentaremos. Seguiré yo el siguiente jueves, el día 9, pues con la ejecución del desembarco. A continuación, Honorio, que es coorganizador conmigo de este ciclo, insigne periodista, que nos hablará del desembarco en la prensa. Conferencia interesantísima, muy interesante, porque además se lo ha currado, se lo ha trabajado a fondo de cómo el desembarco fue tratado por la prensa de la época. Muy interesante. La siguiente conferencia, siguiente jueves, la dará Carmen Imaz y nos hablará sobre otro tema también francamente interesante y de momento yo creo que inédito. Entre todas las charlas, conferencias, yo que sé, escritos, de todo lo que se está publicando y de todo lo que está dando, de ese tema no habló nadie. Luego entonces vamos a tener el privilegio de que Carmen Imaz nos va a hablar de un tema muy bonito y absolutamente inédito, que es la mujer en el desembarco. Y puedo ver caras de asombro. Pues hubo mujeres en el desembarco de Alhucemas. Hubo mujeres en el desembarco de Alhucemas. Y Carmen Imaz nos lo contará. Y es una conferencia muy interesante. Y el ciclo lo terminará César Labarta, que también está por aquí, licenciado en Historia del Arte, que nos hablará sobre la repercusión que el desembarco tuvo en el arte. Es decir, el desembarco fue tratado por artistas, pintores, escultores, músicos. Ayer concretamente pues se estrenó, fue estreno, como se suele decir, estreno mundial, de una pieza, una obra musical titulada Alhucemas. Se estrenó ayer en el Alcázar de Toledo. Es decir, que el desembarco ha sido tratado, incluso, bueno, no les voy a adelantar porque si no, no voy a entrar a la conferencia. También va a ser muy interesante. Y bueno, pues espero que vengan todos, cada uno de esos jueves. Al que venga tiene premios, porque habrá una pequeña speech después. Porque, claro, hay que premiar el venir. Entonces, almirante, presidente, delegada, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y entonces yo creo que sin más preámbulo, una vez hecha la presentación del ciclo, pues vamos a presentar a don Ramón Díez Rioja. Don Ramón Díez Rioja es doctor en Historia y la tesis doctoral es precisamente el desembarco de Alhucemas, la operación definitiva del colonialismo español en Marruecos, 1911-1925. Entonces empezamos bien ya, ¿no? Empezamos bien. Parece ser que algo sabe del tema. Pero es que además, bueno, es profesor de la UNED, él es licenciado en Historia y doctor por la Complutense, pero él ahora mismo es profesor en la UNED. Y su especialización, su área principal de estudio, pues es precisamente el colonialismo español en Marruecos en su fase de pacificación, entre el 1911 y el 1927, es cuando se declara pacificado el territorio. Bien, tiene editados libros. Resumo rápidamente, pues el desembarco en Alhucemas, la intrahistoria de una operación concluyente, 1911-1925. Este libro está editado por el Ministerio de Defensa y a todo aquel que esté interesado en saber qué pasó en Alhucemas, este es el libro de referencia. Este es el libro de referencia. No queda más. El que quiera saber algo sobre Alhucemas se tiene que leer aquí. No digo más. Bueno, capítulos de libros, pues por aire, por mar y por tierra, de Alhucemas a la victoria a 100 años de anual la guerra de Marruecos, coordinado por Daniel Macías Fernández.
la batalla por liberar la posición de Cudiataar en el macizo del Gorres. Es un tema muy interesante del que en algún momento hablaremos de Cudiataar. Bueno, estuvimos no hace mucho, estuvimos en Sauen, algunos de los aquí presentes estuvimos en Sauen y pasamos muy cerquita de Cudiataar, estuvimos en Bencarrís, que está cerca de Cudiataar. Es que fue un día que estaba lloviendo y no estaba la cosa muy rata. Bueno, la conferencia de Madrid, del 17 de junio al 25 de julio del 25, la cumbre franco-española que posibilitó el desembarco de Alhucemas. También es muy interesante con los franceses, la participación, cómo los franceses entran en el tema y qué es lo que hacen. Fue muy interesante esta parte de los franceses. Bien, los jefes y oficiales en la guerra de Marruecos, aproximaciones y divergencias, el imperialismo y ejércitos, la acción sobre Alberto Guerrero Martín. Artículos en revistas científicas por los proyectos de desembarco en Alhucemas, una estrategia recurrente como solución a la rebeldía del RIF. Sí, la organización de los servicios sanitarios para la operación de desembarco en Alhucemas en 1925. Yo creo que don Ramón algo sabe de creo que sí. Nueva mirada a la gestión del rescate de los prisioneros de Anual. De la Conferencia de Madrid al desembarco en Alhucemas. Santiago Alba y la transformación del protectorado, retos y obstáculos en Marruecos. Y luego tiene el premio ASEISPI, o sea, la Asociación Española de Historia Militar para tesis doctorales en Historia Militar, que es el libro que recomiendo a todos ustedes que tengan interés en este episodio histórico de historia de España, muy importante. Fue muy importante. Fue importante desde un punto de vista puramente militar, pero fue importante desde un punto de vista político, fue muy importante desde un punto de vista estratégico y fue muy importante desde un punto de vista táctico. O sea que abarca todo el amplio espectro que se puede abarcar. Tengan en cuenta que este desembarco fue importante porque es el primer desembarco en la historia que participan las tres. Es que no se puede decir ejército porque uno de ellos no existía todavía, pero bueno, vamos a hacer, a no ponernos tan estrictos. Los tres ejércitos, tierra, mar y aire, ¿no? La primera vez que participan de forma conjunta tierra, mar y aire. Y es la primera vez que se hace una operación anfibia exitosa, que tiene éxito, importante, que tiene éxito contra una costa defendida, fortificada y artillada. Entonces, todo eso es importante. Y de hecho, luego ese desembarco se va a estudiar nada más ni nada menos que en la Academia de la Infantería de Marina, de los Estados Unidos. Que va a servir un poco de base, como el sol, más cosas, pero es estudiado por los marines norteamericanos para hacer su doctrina de anfibia de 1934. Bien, o sea que vemos que desde un punto de vista militar es importante, pero es que desde un punto de vista político o estratégico es muy importante. ¿Y por qué? Porque una vez se va a poner pie en la famosa cábila de Beni Urragel, y eso va a significar que se va a acabar con esa incipiente República del Rif y se va a pacificar Marruecos, y Marruecos va a ser el Marruecos que conocemos actualmente. El Marruecos que conocemos actualmente es gracias a Alhucemas. Ténganlo en cuenta. Por tanto, bueno, pues creo que hemos motivado bastante el interés por el episodio. Ahora voy a presentar la ponencia de Ramón. La presentación, los proyectos de desembarco previos a 1925, los antecedentes. El desembarco no es una cosa improvisada de repente, no, que va, viene desde 1911, lo va a explicar Ramón perfectamente. Bien, pues
expone cómo en los años anteriores a la gran operación de Alhucemas, España elaboró distintos planes militares para afianzar su presencia en Marruecos. Tras el establecimiento del protectorado en 1912, las autoridades españolas se enfrentaron a una resistencia persistente en la región del Rif y también en la Yebala. El Rif es la parte, digamos, central de lo que era el Marruecos español y la Yebala es la parte de Ceuta, Tetuán. Bien, lo que obligó a repensar las estrategias de control y avance en el territorio. En este contexto, el Estado Mayor y los mandos militares diseñaron varios proyectos de desembarco en puntos estratégicos de la bahía de Alhucemas. Algunos de ellos contemplaban operaciones de gran escala, mientras que otros se planteaban como incursiones más limitadas. Sin embargo, la mayor parte de estos planes nunca se llegaron a ejecutar, debido principalmente al temor de un fracaso por parte de las autoridades políticas. El antecedente inmediato era el desembarco de Galípoli en 1915, que había sido un auténtico fracaso, con 250.000 bajas. No estamos hablando de cualquier cosa, Y claro, cuando llega Primo de Rivera y dice que va a hacer un desembarco, no, pero por favor, no. Pero España dijo que sí, y los franceses acabaron diciendo que sí. Bueno, pues digamos que es lo que nunca llevaron a ejecutarse por miedo, por esa precaución, porque el antecedente era nefasto, y a la presión de la opinión pública. O sea, el pueblo español no quería ni oír hablar de la guerra de Marruecos, ni de desembarcos, ni de nada. Lo que quería era que no fuésemos de allí, porque aquello no estaba costando miles de muertos y muchísimo dinero. A pesar de estas limitaciones, la importancia de estos proyectos reside en que permitieron acumular experiencia y sentar las bases para la operación de Alhucemas en el 25. Esta operación, considerada el primer gran asalto anfibio conjunto combinado de dos ejércitos, el español y el francés, logró coordinar de manera efectiva fuerzas terrestres, navales y aéreas de ambos países. Hemos dicho, bueno, terrestres no, eran navales y aéreas. Terrestres, soldados franceses no hubo ni uno. En este sentido, los planes previos, aunque no ejecutados, resultaron decisivos como antecedentes y como laboratorio de aprendizaje para el éxito posterior. Claro, esos estudios servían y era acumular conocimiento para luego bueno, que no me meto en nada. Ramón, que al final me parece que el conferenciante soy yo. No, Ramón. Así es que aquí te quedas y nosotros lo bajamos. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Desde luego, un auténtico placer estar aquí hoy con todos ustedes. Es un honor, por supuesto, estar en este centro asturiano. Llevo muchos años viviendo en Madrid, no había tenido la suerte de venir aquí y bueno, pues conmemorando este 144 aniversario de su fundación, ya por el año 1881, como ha dicho el presidente, en tiempos de la restauración monárquica, ¿no? Desde luego, pues es un honor estar hoy aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias infinitas al general Ramos, pues gran amigo, desde que lo conocí. Hemos compartido espacios juntos, explicando Alhucemas, explicando la situación de Marruecos en el primer tercio del siglo XX y gracias por esta presentación. No sé si la merezco, Paco, pero en fin, muchísimas gracias. Me he quedado corto. No, desde luego que no, para nada, en absoluto. Bien, pues vamos a comenzar, si les parece, este recorrido, ¿no?, en esta primera conferencia sobre el desembarco de Alhucemas. Yo no voy a tratar el desembarco de 1925, para eso la semana que viene tendrán ustedes que venir
para escuchar al general Ramos y enterarse de cómo sucedió aquel acontecimiento histórico fundamental y trascendente para la historia de nuestro país. Yo lo que voy a hacer es un recorrido desde principios del siglo XX hasta las vísperas del desembarco, hasta agosto incluso de 1925. Voy a presentar la fase de planificación del desembarco y la fase de preparación. Ya a partir de ahí la fase de ejecución y de consolidación y explotación de la operación militar más importante del colonialismo español en Marruecos, y una de las más importantes en general a lo largo de la historia de España por el volumen de fuerzas y elementos que tomaron parte y por el dinero que se invirtió en la operación. Por lo tanto, vamos a comenzar diciendo que voy a elevar la mirada y no solamente me voy a quedar en la parte militar, porque la parte militar, desde luego, es muy importante para poder entender este acontecimiento, incluso para poder entender el pasado es un motor de la historia fundamental, la historia militar, ¿no? Pero yo voy a tratar de insertar hoy esta conferencia dentro de los cauces y de los márgenes más amplios que significa la historia política, la historia económica, la historia cultural y la historia de las relaciones internacionales, porque sin las relaciones internacionales no podremos entender el desembarco en Alhucemas en 1925. Bien, pues de este modo vamos a dar paso, a comenzar señalando algunos aspectos fundamentales para poder comprender por qué está España en Marruecos, cuáles son las claves de nuestro posicionamiento en Marruecos después del desastre de 1898, cuando perdimos nuestras últimas posesiones en ultramar. España sufrió una crisis espiritual extraordinaria. Los militares fueron muy criticados en la península sin haber tenido, digamos, la responsabilidad última de aquel desastre. No fueron los responsables en esencia o en exclusiva de aquel desastre de finales del siglo XIX. Fueron todos, ¿no? Las clases políticas, militares y la clase social, la sociedad en general, ¿no? En aquel momento pusieron la mirada los nuevos gobernantes de la restauración monárquica en Marruecos. ¿Por qué en Marruecos en ese momento? Pues porque desde 1902 nuestro embajador León Castillo había dado la voz de alarma y se había puesto en contacto con el presidente del Consejo de Ministros, entonces Francisco Silvera, del Partido Conservador, y le había alertado de que los franceses tenían mucho interés en ocupar Marruecos. Marruecos, el imperio jerifiano, era el único país que quedaba en África por repartir. Desde 1885, en la Conferencia de Berlín, las potencias europeas se habían repartido el último continente que quedaba sin colonizar. En este sentido, alertaron, como digo, nuestro embajador León Castillo de la posibilidad de que Francia ocupara todo Marruecos. Ante esta situación, se pusieron en contacto con las autoridades francesas de la República, nuestro presidente del Consejo de Ministros, de manera que conseguimos que los franceses nos cedieran en 1902 una parte importante de ese territorio de Marruecos en la franja norte. Veremos un mapa posteriormente. Sin embargo, finalmente este tratado no se suscribió, y no se suscribió por temor a Inglaterra. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros español y en el Congreso de los Diputados tomaron la decisión prácticamente por unanimidad de que no podíamos suscribir un tratado internacional bilateral
con una potencia como era Francia, sin consultar previamente a otra gran potencia del momento como era Gran Bretaña. Por lo tanto, no se firmó. En 1904, España se va a adherir a la Declaración Franco-Inglesa del 8 de abril de 1904, lo que va a dar lugar a la Entente Cordial, que luego va a tener presencia y va a participar conjuntamente en la Primera Guerra Mundial 1914-1918. España se va a adherir en la parte correspondiente a Marruecos y Egipto. En este momento, Francia e Inglaterra suscriben este tratado, de manera que Inglaterra le deja vía libre en Marruecos a Francia para que colonice el país, mientras que Francia le deja a su vez libertad en Egipto. Libertad en Egipto. Lo que ocurre es que Inglaterra no quiere tener al otro lado del estrecho a una potencia de primer orden como es Francia. Y como España ya había estado en contacto en 1902 con la República Francesa, Francia se aviene a esta decisión inglesa y señala que efectivamente van a ponerse en contacto con los españoles y van a suscribir este tratado, dejándoles una parte en el norte de Marruecos. En 1904 se había reducido ya considerablemente lo que nos habían ofrecido en 1902. Por lo tanto, en 1904 España, Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros en ese momento, el gran estadista Antonio Maura, es el que suscribe el tratado. España se ve involucrada en esta parte y circunstancia, digamos, internacional, que nos va a traer muchísimos problemas hasta 1927, cuando se va a pacificar el territorio del protectorado. En 1905, Alemania, otra potencia emergente con muchísimos intereses en la zona geoestratégica del estrecho de Gibraltar, Alemania potente desde 1870, cuando había derrotado a las tropas francesas en Sedan. En 1870 se presenta en Tánger para protestar por ese reparto del territorio de Marruecos sin haber contado con Alemania. Se decide convocar un congreso internacional en el que asisten 14 potencias internacionales, Estados Unidos también, y la conferencia se va a celebrar en Algeciras. En esta conferencia se va a determinar que efectivamente se aprueba la decisión de reparto entre España y Francia de Marruecos, con esa parte norte en España y la parte sur francesa. Se va a declarar una zona de influencia para cada país. En 1911, desde 1906 hasta 1911, veremos qué hechos van a tener lugar de importancia para el devenir a partir de la firma del Tratado del Protectorado en 1912, a finales del 12, pero en 1911, una vez que Francia firma con el sultán de Marruecos, Abdelhafid, el Tratado de Protectorado, esto implicaba ya que en esa zona de influencia que se consideraba que tanto franceses como españoles podían entrar en caso de que se considerase que había un gran desorden y había que pacificar, poner orden en el territorio, la comunidad internacional permitía tanto a Francia como a España, cada una en su respectivo territorio, presentarse, adentrarse en el territorio, lo que denominaron en la época la penetración pacífica. Sin embargo, en 1911, en marzo de 1911, una serie de hechos provocan que el sultán solicite al presidente de la República Francesa una protección porque el sultán se ve incapaz, el Estado no es capaz administrativamente de controlar todo el territorio. Por lo tanto, solicita a Francia esta protección y suscriben ese tratado en marzo de 1911. Lógicamente, el siguiente paso era la firma del Tratado de Protectorado por parte de España, hecho que se produjo
el 27 de noviembre de 1912. Toda la preparación de ese tratado, la redacción y la elaboración, durante ese periodo, el presidente del Consejo de Ministros era un gran estadista, lo mismo que Maura, llamado José Canalejas Méndez, un gallego ilustre que finalmente no pudo ver suscrito este tratado porque pocos días antes, un mes antes en concreto, fue asesinado por un anarquista en la Puerta del Sol mientras hojeaba unos libros en una librería. Manuel Pardiñas descargó 2 tiros y murió prácticamente en el acto. Sí que lo llevaron, pero no llegó vivo al hospital. 1912, España suscribe el Tratado de Protectorado. ¿Quién le sustituye? Otro liberal. Alfonso XIII nombra en ese momento a el conde de Romanones, Álvaro de Figueroa, presidente del Consejo de Ministros. Señalaba en una conferencia en 1922: no debemos olvidar nunca que nuestro objetivo en Marruecos no es conquistar el territorio. Un protectorado no es conquista. No es conquista. Una colonia, sí; un protectorado, no. Sino impedir que en el litoral africano, frente a nuestras costas, a las costas españolas, se instale otra potencia. Y esto fue finalmente lo que impulsó a Miguel Primo de Rivera a decidirse a llevar adelante ese desembarco en Alhucemas. Porque cuando él dio el golpe de Estado en 1923, tendremos ocasión de verlo, lo primero que señaló es: a Alhucemas no vamos a ir ni por tierra ni por mar, con el consiguiente enfado de los africanistas militaristas de las tropas de choque españolas que servían en Marruecos, regulares y legión. Lo veremos con detalle. Por lo tanto, no se cuestiona la presencia española en Marruecos por parte de los partidos dinásticos, los partidos de turno, liberales y conservadores, los que se turnaban en el gobierno. Sí, por supuesto, hubo muchísimo rechazo desde el inicio mismo, desde 1906 y sobre todo desde 1909, cuando se produjeron los hechos del Barranco del Lobo, el desastre del Barranco del Lobo, cuando desde la tribuna de oradores hubo muchas protestas por parte del Partido Socialista, liderado en aquel momento por Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, por los republicanos y también por la, podríamos decir, la extrema derecha, el Partido Carlista de Vázquez de Mella. Tampoco eran partidarios de la presencia española en Marruecos. Pero los partidos de turno no había debate, no estaban entusiasmados con la presencia de España porque, como ha dicho el general Ramos, suponía mucho dinero y muchísimas muertes, nos supuso. Pero tampoco hubo un plan, no había un plan, y esto lo reconocieron posteriormente el mismo Antonio Maura y el conde de Romanones, 2 de los grandes estadistas y que se sucedieron en la jefatura de la presidencia del Consejo de Ministros entre 1911 y 1923. Esta falta de entusiasmo por parte de los políticos, esa falta de un plan y la resistencia de los nativos, como digo, desde 1909 con el episodio del Barranco del Lobo, provocó que el problema de Marruecos quedara prácticamente en manos de los militares. ¿Y cuál es la solución desde 1909, desde aquel episodio trágico del Barranco del Lobo, que los militares que estaban sirviendo en Marruecos propusieron a los diferentes presidentes del Consejo de Ministros un año tras otro sin solución de continuidad hasta 1923? Sin solución de continuidad. No hay un solo año que no se presentara un proyecto de desembarco para solucionar el problema de la rebeldía en el Rif. La solución era un desembarco en la bahía de Alhucemas. Para tratar de sujetar a las cabilas, a las tribus del interior y dominar la bahía de Alhucemas
como nexo de unión entre la zona oriental de Melilla y la zona occidental de la Yevala y la Gondomar. ¿Qué les impulsó desde el primer momento que nos establecimos o que dimos un paso fuera de la plaza de soberanía de Melilla y de Tetuán, plazas de soberanía que llevábamos siglos en pertenencia? Propaganda religiosa, un espíritu belicoso, una esperanza de racias, de botín, de conseguir botín, y la defensa natural y lógica de su territorio también. Su objetivo siempre persiguió evitar nuevos avances, desde 1909. En la firma del Tratado de Protectorado, fíjense en el artículo 1, el Gobierno de la República Francesa, porque España, el Tratado de Protectorado de finales de 1912, lo suscribe con el plenipotenciario francés, con los franceses. No lo suscribimos con el sultán como sí habían hecho los franceses. Nosotros fue un tratado de subarriendo. Establecimos la figura que representaba el sultán en nuestra zona de influencia, llamada el Jalifa, y levantamos todo un ordenamiento administrativo y estructural y militar en nuestro territorio. El Gobierno de la República Francesa reconoce que en la zona de influencia toca a España velar por la tranquilidad del territorio que le ha correspondido en el reparto, para la introducción de reformas administrativas, económicas, financieras, militares. Esto es lo que significaba un protectorado, ¿de acuerdo? Introducir todo este tipo de reformas y poner orden. Y ponían el acento en los tratados anteriores que ya habíamos suscrito de 1904 y en ese tratado de 1911 que tuvo que suscribir Francia una vez que firmó el Tratado de Protectorado con el sultán, de nuevo con Alemania por sus protestas. Le tuvo que ceder posesiones en África, entre ellas parte de Congo y Camerún, por ejemplo. El protectorado que se firmó, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un protectorado? Pues supervisar, gestionar los asuntos internos, gestionar los asuntos externos, implica por parte del país protegido la cesión de ciertos derechos de soberanía. Sin embargo, Luciano López Ferrer sería alto comisario. La alta comisaría es la mayor alta magistratura de España en territorio de Marruecos, el representante de España en Marruecos. Luciano López Ferrer ejerció en 1932, ya durante la República, el cargo, pero también de forma interina en 1923, a finales de 1922, entre diciembre del 22 y febrero del 23, de forma interina ejerció por primera vez un civil la alta magistratura del Alto Protectorado. Entonces, este señor señalaba, López Ferrer, que habíamos confundido nuestra presencia, esto lo afirmaba en 1923, del protectorado con una colonia, y se basó más en una gestión militar y autoritaria en lugar de un enfoque tutelar. Esto no quiere decir que la culpa la tuvieran los militares exclusivamente, ni muchísimo menos. Ya he dicho que la dejación por parte de los políticos dejó en manos el problema de los militares. Los militares en muchísimas ocasiones solicitaban dinero para ampliar su stock de armas, modernizarlas, etc. Y el dinero no llegaba al protectorado, que luego se realizaran operaciones como ocurrió en Anual, que no debían haberse llevado adelante por falta de reflexión, desde luego, pero que los gobiernos tampoco aportaban el dinero que se solicitaba en Marruecos. Es cierto también, es cierto también.
Protectorado español que se firma en 1912. Esta es la zona que nos correspondió en suerte. Tenemos la zona occidental del territorio, tenemos Ceuta y aquí en esta zona Tetuán, que se va a convertir en febrero de 1913 en la capital del protectorado y donde se va a levantar un palacio que va a albergar la residencia del alto comisario español en el protectorado. Alhucemas en el centro, prácticamente a unos 100 kilómetros de Melilla. Melilla está aquí. Alhucemas, esta es la bahía de Alhucemas, y aquí habita la cabila de Beni Urriagel, la cabila de Abdelkrim al-Hatabi, la familia de los Abdelkrim, que nos van a hacer la vida imposible desde 1921 hasta 1926, cuando finalmente un ejército combinado franco-español va a derrotar definitivamente, después del golpe de muerte que le asestamos con el desembarco de Alhucemas, iba a tener que abandonar el territorio y va a ser exiliado a la isla de Reunión en el Pacífico. Esa penetración pacífica de la que hemos hablado entre 1906 y 1912 hasta la firma del protectorado, España había dado ya algunos pasos, del mismo modo que lo había hecho Francia. José Marina, el comandante general de Melilla, había ocupado la Restinga y Cabo de Agua en las proximidades de Melilla en 1909, cuando ocurrieron los lacerantes sucesos del Barranco del Lobo. España, en esos meses de reconquista posterior del territorio, llegó hasta Nador, Celuán. Ese territorio ya no se abandonó. España permaneció en ese territorio. Esta carrera por parte de ambos países por conseguir ir penetrando en el territorio entró en esta deriva imparable de 1909, cuando el ejército francés, bajo el mando del mariscal Hubert Lyautey, ocuparon Fez, y en ese momento el presidente del Consejo de Ministros español decidió que las tropas españolas desembarcaran en Larache. Larache está aquí. Desembarcaran en Larache, en la zona occidental inferior, para que no fueran los franceses, por temor a que los franceses dieran un paso más y ocuparan nuestro España. No nos fiábamos de los franceses. Entonces José Canalejas decidió ocupar esa zona en 1911. Como hemos dicho, el objetivo desde 1909, ocupar Alhucemas. ¿Cómo? Mediante un desembarco. Solamente hasta 1925 se intentó ocupar esa zona del centro del Rif mediante un asalto por tierra. Lo intentó Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla. El fracaso fue estrepitoso. 8.000 muertos. Diversas fuentes hablan de 12.000, 10.000. La historiografía finalmente piensa que 8.000 es un número que se puede acercar bastante a la realidad. ¿Por qué esa inviabilidad de llevar a cabo una operación terrestre para plantar el pie en la bahía de Alhucemas? Inexistencia de carreteras. No había. Había senderos, caminos de mula, una orografía agreste, dificultad de abastecimiento y municionamiento, lógicamente, ¿no? Continua hostilización de los cabileños, jarqueños, gente brava, gente acostumbrada a resolver los problemas mediante la violencia. El objeto más preciado para ellos era contar con un fusil, un Lebel francés o un Mauser español. Necesidad de un gran número de tropas. Era necesario un gran número de tropas. José García Aldave, comandante general de Melilla entre 1911 y 1912, cuando se plantea por primera vez el desembarco en Alhucemas, señala que ir a Alhucemas por el interior sería una tremenda locura, un disparate sin igual, y se lo plantea
al ministro de la Guerra, Agustín Luque Coca. ¿Cuántas operaciones de desembarco se diseñan hasta la que se ejecuta en 1925? Pues se diseñan hasta 6 operaciones, otra más incluso hay 7, que ahora daré unas pinceladas. Entre 1911 y 1916 las operaciones que se pergeñan son operaciones que cuentan, todas ellas, con el beneplácito de los kabyleños, con la aquiescencia y el pacto de la familia Abdelkrim el-Hattabi. Es decir, vamos a pactar el desembarco con ustedes para que no sea hostil. A cambio, lógicamente, ¿de qué? A cambio, pues de prebendas, a cambio de dinero. Sabemos exactamente cuánto nos costaba el desembarco de 1913 y el desembarco de 1916. Poca diferencia. El desembarco de 1913 costaba al Tesoro español 400.000 pesetas en forma de soborno a los jefes de Kabila o de facción de Kabila. En 1916, 432.000 pesetas es lo que costaba el erario español. Jordana en 1913, Francisco Gómez Jordana, comandante general de Melilla, en aquel momento señalaba al primer alto comisario Felipe Alfau, una operación que de otro modo sería casi irrealizable. Desde aquel momento, militares, presidentes del Consejo de Ministros, ministros de la Guerra y Alfonso XIII, rey de España, todos ellos concordaban en algo fundamental, y es que se consideraba el desembarco en Alhucemas una operación incuestionable, una operación definitiva, una operación que había que llevar adelante sí o sí. No había vuelta atrás si queríamos tener un espacio en el mundo, en ese mundo occidental en el que comenzábamos a emerger como nación después del fracaso de 1898 y de la pérdida de las últimas colonias. Desembarcos a viva fuerza. ¿Cuándo se comienzan a plantear los desembarcos a viva fuerza? Después del desastre de Anual. Después del desastre de Anual, Abdelkrim, poco después, va a levantar un protoestado, el estado del Rif, la República del Rif, va a crear un pseudoejército con artillería. Durante el episodio, los hechos trágicos de Anual, España perdió 101 cañones a favor de Abdelkrim. Hasta ese momento no había contado con ningún cañón. La primera pérdida se produjo en Navarra el 1 de junio de 1921 y a partir de ahí el desastre, 101 cañones que comenzó a emplazar en posiciones estratégicas, lógicamente, y hacer frente a los españoles. El propósito de Abdelkrim a partir de 1921, proclamar la independencia del Rif, y lo veremos en los acuerdos que se le plantearon continuamente, y no cejó en su empeño hasta el último acuerdo que se le presentó en 1926, en febrero-marzo de 1926, en la conferencia de Uxda por parte de franceses y españoles. Estaba en un momento muy difícil ya después de Alhucemas y, sin embargo, no cejó en su empeño, que lo que quería era el reconocimiento por parte de España y de Francia de la independencia de su territorio, de la independencia del Rif. 1922, un desembarco que lo propone Antonio Maura después de la campaña de reconquista del territorio que habíamos perdido en el desastre de Anual. Cayó todo el territorio de la Comandancia General de Melilla. En diciembre, Antonio Maura decidió parar la ofensiva, reunir en Pizarra, en un pueblo de Málaga, a las autoridades políticas y militares con competencias en el protectorado y determinar cuándo se podía lanzar la operación de desembarco para asestar un golpe contundente a los Beni Urriagueres.
En aquel congreso se decidió que esa operación militar se iba a llevar adelante en los meses de junio o muy tarde julio de 1922. Veremos las causas por las que no pudo ejecutarse. Cayó el gobierno de Maura. En 1922 también, en agosto, el nuevo alto comisario y el nuevo presidente del Consejo de Ministros, José Sánchez Guerra, también del Partido Conservador, después de la dimisión de Dámaso Berenguer, el alto comisario que había estado junto a Silvestre en aquellos momentos de 1921, presentó la dimisión y José Sánchez Guerra nombró a Ricardo Burguete Lana, con una instrucción clarísima: olvídese usted de llevar a cabo un desembarco en la bahía de Alhucemas, no vamos a llevar un desembarco, no se va a ejecutar. Sin embargo, en el mes de agosto, Ricardo Burguete escribe al presidente: señor presidente, la única forma de pacificar este territorio sería ejecutar un desembarco y asestar un golpe definitivo a Beni Urriaguel y a las familias circundantes de Bocoya y Tensamán. No se pudo ejecutar porque cayó también este gobierno de conservador José Sánchez Guerra. En 1923, un gobierno de concentración liberal al frente de Manuel García Prieto y con una persona que dio el tono en aquel gobierno, que fue el ministro de Estado Santiago Alba, decidieron que lo que había que hacer es lo que había señalado López Ferrer y que hemos tenido ocasión de ver hace unos minutos, que era llevar a cabo una tarea de protección eminentemente civil, dejando a los militares a un lado. Sin embargo, era ya muy tarde. Abdelkrim ya se había proclamado emir de la República del Rif en febrero de ese mismo año, se proclamó emir y estaba en una posición muy elevada. Por lo tanto, fue inviable, a pesar de ese intento. El primer alto comisario con funciones que ejecutó su tarea en el protectorado fue Luis Silvera, el primer alto comisario civil, y fue nombrado por Santiago Alba, y fue con esta orden de llevar a cabo un protectorado eminentemente civil. Se presentó en Tetuán a tomar cargo en 1922, en febrero. A finales del mes de mayo y primeros del mes de julio, después de unas difíciles operaciones por una ofensiva terrible que lanzaron las tropas de Abdelkrim sobre la posición de Titsi Atza, escribió al presidente del Consejo de Ministros y le dijo lo mismo que le había dicho Ricardo Burguete al anterior presidente del Consejo de Ministros: señor presidente, no podemos llevar adelante una tarea de protección civil, hay que ejecutar una maniobra de castigo y la mejor forma de hacerlo es como habían señalado mis predecesores, llevando adelante un desembarco en la bahía de Alhucemas. Ese proyecto lo elevó a las autoridades militares y el presidente del Consejo de Ministros no se atrevió a suspenderlo directamente y lo envió al Estado Mayor Central del Ejército. Por primera vez el Estado Mayor Central del Ejército tomó una decisión. Hasta entonces no había tomado la decisión, había correspondido al presidente del Consejo de Ministros. Y el Estado Mayor Central concluyó que en ese momento, tal y como se planteaba el proyecto, no se podía llevar adelante y que había que posponerlo para más adelante. No se pudo, sobrevino el golpe de Estado de Primo de Rivera y, por lo tanto, no se ejecutó este desembarco de 1923. Vamos a ver algunos detalles. Miren, todos los proyectos de desembarco, todos, tenían en mente ejecutar la maniobra en el interior de la bahía. La semana que viene les explicará Paco Ramos que finalmente esa maniobra no se ejecutó en el interior de la bahía, sino que fue a poniente. Ahora vamos a ver las razones, pero todos los detalles los hablará Paco.
Este es un croquis de la bahía, está en el Archivo General Militar de Madrid, el interior de la bahía. Perdón, aquí, este es el interior de la bahía. Miren, en la playa de Suani, que está aproximadamente aquí, enfrente prácticamente del peñón de Alhucemas. Prácticamente enfrente del peñón de Alhucemas. Recuerden que todos estos proyectos estaban pactados con la familia del Crin y otros jefes y fracciones de Kabila de esta zona, de la Kabila de Beni-Urriaguel y kabilas colindantes, Bocoya y Tensamal. Segundo proyecto, Francisco Gómez Jordana, lo mismo, en junio estaba previsto ejecutarlo. Lo mismo que en 1911, a 10 días de llevarse adelante, el proyecto se suspende. Se justifica por el temporal, que había mala mar, etcétera, etcétera. Finalmente, la justificación que hoy sabemos y conocemos por los archivos es porque los problemas que sobrevinieron en la parte occidental del protectorado obligó a detraer tropas que estaban destinadas al desembarco, las tuvieron que desplazar hasta Ceuta y por lo tanto limitar el cómputo ofensivo español, derivó en la suspensión. En 1911 Alfonso XIII estaba permanentemente en contacto con un militar que estaba prestando servicio entonces allí en el Estado Mayor de la Comandancia General de Melilla, que era Emilio Barrera Lullando. Emilio Barrera, destacado militar. Y en la correspondencia que se encuentra en el Archivo General de Palacio, Alfonso XIII le desvela que es un enamorado de la operación de desembarco en la bahía de Alhucemas. Por lo tanto, va a estar siguiendo cada una de las operaciones hasta 1925 como si perteneciera al cuartel militar del ejército con competencias en la operación. En 1916 esta operación no se elevó a las autoridades políticas, a romanones, pero estaba todo pactado. Incluso ya les he dicho que eran entre 432.000 pesetas lo que costaba comprar la voluntad de los cabileños. Que luego hubiesen traicionado a las tropas españolas, pues no lo sabemos, pero cabe dentro de la posibilidad, ¿no? Bueno, eso ha quedado ahí, sería historia ficción, no ocurrió. Pero, ¿y si hubiese ocurrido? Pues no lo sabremos nunca, claro. Las playas que proponía igualmente, playas del interior, estas más próximas a Morro Nuevo, a la península de Morro Nuevo y Morro Viejo, donde se haría parte del desembarco del 25. Después de Anual, ya hemos visto que todos los proyectos después de Anual ya aviva fuerza. El origen de un protoestado, Abdelkrim el Jatabi se hizo fuerte en ese momento. En Pizarra, Antonio Maura. Finalmente no se ejecuta este desembarco por una crisis de gobierno. Francesc Cambó, que formaba parte de este gobierno de concentración nacional, dijo que no iba a dar apoyo, era el ministro de Hacienda, que no iba a soltar un duro para ejecutar una operación de desembarco que podía acabar en una tragedia y por lo tanto no estaba dispuesto. Maura presentó su dimisión y por lo tanto el proyecto no se llevó a cabo. El proyecto de agosto de Ricardo Burguete no se pudo llevar a cabo porque el expediente Picasso que se elaboró, que redactó el general Juan Picasso González, llegó a las Cortes, se iba a tratar este asunto en las Cortes y ante la presión que significaba en ese momento, porque había voces que implicaban al mismísimo Alfonso XIII, presentó su dimisión y un gobierno de concentración liberal tomó las riendas de la presidencia del gobierno. Ricardo Burguete lo que planteaba era un desembarco en Cala Bonita y Cala del Quemado. Cala Bonita, Cala del Quemado, que sirvieron luego para desembarcar tropas después del desembarco original a poniente del desembarco. En 1923, Luis Silvela, cuando plantea ese desembarco, desencantado de que no se puede llevar adelante esa tarea únicamente civil
para someter a los cabileños y convencer de las bondades de una protección de un país civilizado, es el general Severiano Martínez Anido, comandante general de Melilla, en quien recae la responsabilidad de ejecutar ese desembarco. Sin embargo, lo desestima el Estado Mayor Central del Ejército. Aquí es donde proponía el desembarco, en el interior de la bahía, con dos fintas de engaño para atraer defensores a ellas y dejar la bahía libre, que luego se tomarán en consideración para el proyecto de desembarco de 1925 y que se ejecute. Se van a ejecutar estas maniobras, estas fintas que nos explicará Paco. Golpe de Estado de Primo de Rivera, septiembre de 1923. Durante el primer año toma una decisión y va a ser tratar de llegar a un acuerdo tanto con Abdelkrim en la parte oriental como con Ahmed el Rey Suní en la parte occidental, el jerife de Tazarut, quien controlaba la zona occidental del territorio. El objetivo era llegar a una paz. Le ofrece a Abdelkrim una amplia autonomía del territorio. Le dejo a usted amplia autonomía del territorio siempre y cuando que reconozca la protección de España y reconozca la autoridad espiritual y material del sultán. No quisieron aceptar el ofrecimiento español. La estrategia de Primo de Rivera era: si Abdelkrim no acepta mi propuesta, voy a plantear a el Rey Suní, que se odiaban, voy a plantear armarle y que ataque él a Abdelkrim, limitando las bajas españolas, que cayeran soldados españoles. ¿Qué ocurrió en ese momento, en ese tránsito? Que Abdelkrim se expandió hacia el oeste del territorio, convenció y persuadió y amenazó a quien no estaba con él, a los líderes de varias cabilas, de varias tribus de las zonas de Gomara y de Yebala, incluso al mejor lugarteniente que tenía el Rey Suní, que era el Gerido, se lo atrajo a su voluntad, de manera que este plan de Primo de Rivera no pudo llevarse adelante. Siguiente paso de Primo de Rivera: pues si no he podido con ellos, nos vamos a retirar del territorio. Primo de Rivera era un declarado abandonista, había proclamado la necesidad de abandonar el protectorado de Marruecos en 1917 por primera vez de manera oficial en Cádiz y en 1921 en el Senado, en Madrid. También proclamó en su turno de palabra que aquel territorio no valía una gota de sangre de ningún español, ni un duro ni una peseta del erario español. Por lo tanto, era un declarado abandonista, y así lo dijo al principio. De hecho, su política basada en llegar al pacto y a la negociación con los dos grandes líderes de las tribus muestran esta idea inicial de abandonar el territorio. ¿Qué plantea en este momento, en junio? Replegar a las tropas en ambas zonas. En la zona occidental lo consiguió, llevó adelante el plan de repliegue, esa rectificación de líneas, estableció la línea Primo de Rivera o línea Estella, así ha pasado a la historia, que protegía Tetuán, Ceuta y Larache. Muy criticado, por otra parte, por ejemplo, por Manuel Godet. Manuel Godet, militar de carrera, que prestaba servicio en aquel momento, fusilado en Barcelona en 1936 en el golpe de Estado. En la zona occidental quería limitar la presencia española al margen izquierda del río Kert. Sin embargo, no pudo llevar adelante esta operación de repliegue porque las tropas de choque, los oficiales y jefes de las tropas de choque, en un encuentro en el campamento de Bentiev, se mostraron contrarios a que se llevara a cabo un abandono de posiciones vergonzante para las tropas españolas. En su opinión, después de haber vertido tanta sangre hasta ese momento, no podíamos abandonar el territorio. Francisco Franco Bamonde, por ejemplo, estaba en aquel plantel, Sanjurjo,
Yagüe, Varela, o sea, gente que va a tener luego mucha importancia durante el desembarco y en el golpe de Estado de 1936, los denominados por la historiografía africanistas militaristas. Presenta el proyecto, no tiene éxito en la zona oriental, sí en la occidental, y cuando presenta el proyecto señala: expreso el desistimiento categórico de ir a Lucemas, ni por tierra ni por mar. Ni por tierra ni por mar, no vamos a Lucemas. Primo de Rivera va a cambiar de opinión en febrero de 1925. ¿Por qué cambia de opinión Primo de Rivera en este momento? O sea, esa desorientación tan tremenda. Una de las razones es la geoestrategia. Lo mismo que había dicho en su momento Romanones, y hemos tenido ocasión de ver la costa norte marroquí, es donde tenemos que llevar nuestra frontera. Esta misma idea la había expresado Antonio Cánovas del Castillo en 1876. Y ahora Primo de Rivera, en este contexto internacional bastante agitado en este momento, 1925, el periodo de entreguerras, señala que efectivamente tiene miedo que la bahía Abdelkrim se la ofrezca a italianos, alemanes, a comunistas soviéticos, incluso a franceses, y que pueda representar una base de submarinos, una base naval, desde la cual se puedan atacar las costas españolas. Esta es una razón constatada mediante telegramas y cartas en su correspondencia permanente con Francisco Gómez Jordana, el joven, no el viejo, el mozo, el hijo. Y la otra razón es que probablemente no tenemos una constatación empírica en un documento, pero sí que podemos señalarla sin temor a equivocarnos, que durante el tiempo que compartió la campaña de repliegue con los militares africanistas, le convencieron probablemente de la necesidad de llevar a cabo un desembarco para someter a los Beni Urriabeles, que de otra manera sería prácticamente imposible. Estas son las dos principales razones por las que Primo de Rivera tomó la decisión de ejecutar ese desembarco. De manera que se pone en contacto con Francisco Gómez Jordana y le dice: redacta un proyecto de desembarco en Alhucemas. ¿Por qué Francisco Gómez Jordana? Desde 1912 estaba prestando servicios en el territorio. Francisco Gómez Jordana era hijo de Francisco Gómez Jordana. Francisco Gómez Jordana, sin el guión de adhesión del apellido. Gómez Jordana, el hijo, en 1920 adhirió el segundo apellido de su padre al primero suyo. Historiadores incluso lo confunden hoy día. Francisco Gómez Jordana Souza es el apellido. Entonces tenía la influencia, por supuesto, de muchos años en el protectorado, la influencia de su padre, que había pergeñado el proyecto de 1913. Había formado parte de esa comisión que había nombrado Antonio Maura en Pizarra en 1922, por lo tanto era la persona que podía amalgamar una gran cantidad de conocimiento que podía plasmar sobre un proyecto para ejecutar el desembarco en Alhucemas. Vamos acabando. El diseño del asalto anfibio. Yo, como digo, me voy a quedar en la fase de planificación y preparación, porque el resto le corresponderá al general Ramos explicar. En la fase de planificación, el cuartel general, el alto comisario y general en jefe de Tetuán, va a ser el encargado de pergeñar todos los detalles relacionados con el asalto anfibio. ¿Quién formaba parte de este cuartel en Tetuán, de este cuartel general? Pues fíjense, Ignacio Despullols y los coroneles Manuel Godet y Joaquín Fanjul. Ambos, importantes militares, tomaron parte también en el desembarco, y en el 36 fueron, como he dicho, ambos fusilados. Uno en Barcelona, Godet, Fanjul en el cuartel de la Montaña, aquí en Madrid. Y también los tenientes coroneles Antonio Maura, quien se hizo con las riendas una vez que se dio el golpe de Estado en el 36 en Oviedo, ¿no? Antonio Aranda Mata, y Antonio Barroso. Y también, por parte de la Marina, el capitán de fragata Boado.
capitán de fragata Boal. Se tomaron una serie de determinaciones muy importantes para la época, como fueron la creación de estados mayores mixtos entre los diferentes ejércitos. Se confeccionó un plano director común. ¿Por qué? Resulta que en aquella época la carta naval y la cartografía terrestre no coincidían en nomenclatura, de manera que cuando se decidiera bombardear una posición concreta desde un buque naval, desde un buque de guerra, a un punto concreto de la carta de tierra, si no coincidían, lógicamente el disparo pues no iba a tener efecto, y concluyeron un plano director común que fue fundamental para el triunfo posterior en el desembarco en septiembre. 18.000 hombres fue lo que comprometió España en este desembarco, luego se comprometerá con los franceses, y la idea era ejecutarlo en la segunda quincena de junio, primera quincena de julio. El estado de la mar era el más idóneo, y en esa época los jarqueños, los combatientes africanos, los combatientes marroquíes, se dedicaban a cosechar y abandonaban el fusil para ir a cosechar en su tierra, o incluso como jornaleros peones a Argelia. En 1913 incluso Francisco Gómez Jordana propuso al presidente del gobierno poner 2 o 3 buques de la Transmediterránea para llevar a los operarios jarqueños hasta Argelia y poder desembarcar sin tener oposición. Luego no se ejecutó, no se llevó a cabo, pero sí. Estos son Francisco Gómez Jordana, el joven, lo que propone es un desembarco, como ven, también en el interior de la bahía. En el interior de la bahía, entre las playas de Suani, Morro Viejo, Morro Nuevo, un poco a resguardo. Ya verán las razones las semanas que vienen por las que no se llevó a cabo. Bueno, lo ejecuté. Voy a dar unas pistas, pero luego Francisco Ramos lo explicará. El 11 de mayo le envía el proyecto de desembarco a Ignacio Despullols desde la península, desde Madrid, Primo de Rivera, a su jefe de Estado Mayor. Le dice: vamos a ejecutar un desembarco en la bahía de Alcemas, vaya usted preparando todos los detalles. 11 de mayo, insisto, muy importante la fecha, ahora van a ver por qué. Y ya le señala que el jefe de la división de desembarco será Sanjurjo y que se tienen que organizar 2 brigadas, una en Ceuta y otra en Melilla. La de Melilla al mando de Emilio Fernández Pérez, la de Ceuta bajo el mando de Leopoldo Saro Marín, las 2 brigadas. 11 de mayo. ¿Qué ocurre el 12 de mayo? Que Abdelkrim ataca las posiciones del norte del protectorado francés, nuestro protectorado sur, en el río Uarga, límite, y las posiciones francesas. Ataca Abdelkrim las posiciones francesas. ¿Qué sucede tras ese ataque? Pues que los franceses solicitan una colaboración a las autoridades españolas para acabar con la preponderancia de Abdelkrim. Hasta ese momento, Francia no había tomado en serio a España, ni a su ejército, ni a las autoridades políticas, no nos habían tomado en serio porque no nos consideraban capaces ni de ejecutar una operación de esta naturaleza, ni, por supuesto, de llevar a cabo una tarea de protección como exigía las condiciones de ese tratado de protectorado. Pero en este momento, cuando ellos también vieron atacadas sus posiciones, solicitaron nuestra ayuda. Primo de Rivera le escribe a Gómez Jordana y le dice: podemos llegar a un acuerdo de colaboración, podemos llegar a un acuerdo siempre y cuando nos dejen ejecutar nuestra idea, que es desembarcar en Alcemas entre junio y julio. Si quieren colaborar con nosotros, estaríamos encantados, pero nosotros vamos a colaborar. Es decir, nosotros, los españoles, no llamamos a los franceses en ese momento para ejecutar el desembarco. El desembarco fue planeado por españoles, ejecutado por españoles
auxiliados por franceses, pero el desembarco fue ejecutado principalmente por españoles. Entre el 17 de junio y el 25 de julio se celebra en Madrid una cumbre bilateral para plantear, por un lado, una paz a Abdelkrim y por otro, un plan militar, planeamiento militar. Proponemos la paz, si no la acepta, llevamos a cabo el plan militar. La paz. Se le concedía una autonomía de su territorio, amnistía por todos los hechos acaecidos hasta ese momento, incluso en 1921 anual. No estuvieron por la labor, no la aceptaron los rifeños, Abdelkrim no quiso y por lo tanto había que pasar al siguiente plan, que era la ejecución del desembarco. España proponía 20.000 hombres, finalmente fueron 18.441 los que abordaron las costas y nada más tomar 2-3 puntos en la bahía de Alhucemas y no ir más allá, salvo que las condiciones fueran propicias, es decir, no había fase de consolidación, tomar 3 puntos. Entendían que la presencia española en la bahía de Alhucemas iba a generar tal impacto moral que Abdelkrim se iba a replegar a los españoles en aquel momento y a los franceses. No sucedió así. De hecho, el 25 de julio, cuando se firma el tratado militar, Primo de Rivera escribe al conde Peretti de la Roca, embajador francés en España, plenipotenciario en la conferencia, y le dice: oiga, que tenga usted en cuenta que nosotros vamos a desembarcar y vamos a tomar solamente 3 puntos en la costa, no vamos a ir más allá. Cuando se compromete Primo de Rivera a llegar hasta Axdir, en la conferencia de Tetuán que sostiene con Philippe Pétain, el mariscal Pétain, el héroe de Verdún, lo envía el presidente Painlevé después del fracaso del ataque del 12 de abril a las posiciones francesas. Lo envía y se reúne en el Palacio Español y el mariscal Philippe Pétain le dice a Primo de Rivera: hombre, una vez que tomemos posesión de la bahía, hay que acabar con el centro neurálgico de donde proceden todos los problemas, que es Axdir, la capital del Rif, poblado natal de Abdelkrim y donde estaba su cuartel general. Le consigue sacar este compromiso a Primo de Rivera. Entre el 29 de julio y el 21 de agosto, cuando se reúnen por segunda vez los 2 altos militares, Primo de Rivera está muy nervioso. Escribe desde Tetuán a Madrid, escribe a Francisco Gómez Jordana, al almirante Antonio Magaz, que hacía las veces de presidente del directorio militar, escribe a Palacio, escribe a los comandantes generales: creo que los franceses finalmente no van a darnos su apoyo, por lo tanto, mi opinión es que hagamos un simulacro de desembarco, que atraigamos a todos los guerreros del Rif posibles, que los bombardeemos con hiperita, gas mostaza, y que hagamos lo que teníamos pensado hacer desde el principio: llevar a cabo en la zona oriental del protectorado un repliegue de posiciones por detrás de la línea del Quer. Antonio Magaz le contesta y le dice: mi general, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué credibilidad íbamos a tener en el contexto internacional? No podemos echarnos atrás. Vamos a confiar en que finalmente los franceses den su apoyo. Y efectivamente, el día 21 los franceses llegaron. Pétain, con el proyecto de desembarco que se había llevado el 29 de julio, bien estudiado, porque, como ha dicho ya Paco Ramos, general Ramos, el fracaso de los franceses en la Primera Guerra Mundial en Galípoli había despertado, saltado las alarmas en el Estado Mayor francés, a ver si los españoles son capaces de elaborar un desembarco. Nosotros no lo fuimos, creemos que los españoles no lo son. Sin embargo, llegaron y efectivamente felicitaron a Primo de Rivera, al Estado Mayor que acompañó en esa reunión a Primo de Rivera. Felicidades, el proyecto está
muy bien redactado, muy bien detallado. Luego hubo problemas, nos explicará Paco, pero estaba muy bien redactado. Nosotros apoyaremos con aviones, apoyaremos con 9 buques de guerra, siempre y cuando ustedes cambien el emplazamiento de las playas de desembarco, porque el interior de la bahía sospechamos que está minado, sospechamos que está cubierto de alambre, muy bien defendido. ¿Conocen ustedes todas las posiciones donde están emplazadas las baterías? ¿Conocen ustedes los nidos de ametralladora? ¿Conocen si hay minas en el mar? ¿Conocen si hay minas enterradas en el interior de las playas? Pues no hemos hecho un estudio hidrográfico, tenemos información que en ese momento la fotografía aérea había mandado, sí que se sabía el emplazamiento de alguna pieza de artillería, pero desde luego no todas. Entonces, mi sugerencia es que el desembarco sea a poniente, fuera, y entonces esto sí que supondrá un problema para Abdelkrim, porque si no tiene defendida esa zona será mucho más fácil para nosotros, y desde luego el efecto sorpresa será una realidad. De esta otra manera no habrá efecto sorpresa. Cuando se vaya a ejecutar ese desembarco el 7 no se pudo, el 8 finalmente, hubo otras sorpresas que dejó al general Ramos. Y ya cerramos con algunas conclusiones importantes de todo este recorrido histórico. Desembarcar en Alhucemas, como digo, es una idea anterior a la firma del Tratado de Protectorado a finales de 1912. Primer proyecto en 1911. La idea de desembarcar procedía de 1909 para asestar un golpe a los Beni-Uriageles, e incluso algún historiador últimamente ha publicado que ya hay alguna idea de la posibilidad de desembarcar en esta zona, en estas playas, si en un día, esto es a finales del siglo XIX, España quiere llevar adelante una penetración en territorio de Marruecos. El fin era controlar la bahía como nexo entre las partes oriental y occidental de la zona de influencia española. Hasta 1922 todos los planes estaban pactados con los nativos para que no hubiera bajas. A partir de 1922, conferencia de Pizarra con Antonio Maura, estos planeamientos ya se diseñaron para ejecutarlos a viva fuerza, y el objetivo siempre fue tomar puntos en el interior de la bahía para irradiar desde ahí, como señaló Maura en la conferencia de Pizarra, vamos a irradiar civilización. Y si no están por la labor, irradiaremos cañonazos, ¿no? Irradiaremos cañonazos. Los presidentes del Consejo de Ministros eran partidarios de la operación, aunque en última instancia tenían un descalabro y rechazaban la ejecución del desembarco. Pone de manifiesto, desde luego, la debilidad del sistema de la restauración, que fue increciendo a partir de 1917, la creación de las juntas de defensa, etcétera, etcétera. Y en última instancia el temor a la opinión pública española, nunca partidaria de la presencia española en Marruecos, se convirtieron en un freno a la ejecución de este desembarco. Primo de Rivera, como hemos visto, presentó en más de 2 ocasiones un plan de paz para no ejecutar el desembarco a viva fuerza, sí tomar posiciones en la costa para controlar la bahía, pero no ejecutar a viva fuerza, aunque luego no quedó otro remedio por la negativa de Abdelkrim a suscribir el pacto que le ofrecían las autoridades españolas y posteriormente francesas. Y bueno, no sé si me he extendido de más, pero aquí finalizamos. El presidente marchó. Si alguno, yo creo que tendremos un ratito para hacer, si alguno quiere. Valentín, presidente.
hacemos un pequeño coloquio como... Sí, como queráis, claro que sí. Digo por horarios, Se va a conectar. Lo que vosotros consideréis. claro. Bueno, pues si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración, A mí sí me ha parecido ilustrativo y un relato apasionante que nos ha hecho. Muchísimas gracias. Pero me gustaría saber dos cosas. ¿Qué pintaba en todo esto del sultán? O sea, realmente nosotros estábamos protegiéndole frente a los rifeños, ¿no? Cómo intervenía, cómo era realmente su comunidad, qué opinaba. Y traspasándolo a la época actual, si realmente nosotros, como bien habéis apuntado, con todas estas acciones, contribuimos a fundar el actual Marruecos, ¿por qué de alguna manera, no tanto se nos agradece, pero como mínimo hay una neutralidad y no contribuyen a conmemorar un acontecimiento de este tipo? Todos sabemos que los rifeños con la monarquía alauita nunca han tenido especial por eso. Entonces, ¿por qué esa resistencia? No ya hablo de la resistencia de las autoridades españolas, que eso ya sería largo de consideración y de autoflagelación, por decirlo de alguna manera, pero ¿por qué tampoco los marroquíes toman en consideración actuales un acontecimiento no solo militar sino político, histórico de esta consideración? Papel del sultán en aquel momento y papel de la autoridad marroquí actual. El papel del sultán en aquel momento. El sultán se sucedieron durante este periodo de pacificación 3 en el sultanato. Eran hombres de paja, no tenían nada más que presencia nominal y espiritual. Sí, era el líder espiritual, ¿no?, desde el punto de vista de la religión, pero desde el punto de vista político no tenía absolutamente ningún predicamento, ni, por supuesto, el sultán en la zona de protectorado francesa, ni el jalifa en la zona española. Sí que lo elegía el sultán, a nuestro jalifa, pero de una terna, luego dos personas que proponía España, dos marroquíes que proponía España, este o este, y el sultán finalmente era el que tenía la última decisión. Pero en aquel momento, durante aquellos años de protectorado, el sultán pues no pintaba prácticamente nada, absolutamente nada. De hecho, cuando se firmó el tratado, luego el sultán que lo suscribió señaló, porque Francia argumentó que se había suscrito porque el sultán había solicitado la protección de Francia. Posteriormente, el sultán señaló que él nunca había pedido la protección a Francia. Sí que era un estado débil, porque no llegaba las raíces del estado no llegaban, muchísimo menos al norte. El Rif, sobre todo, la llevaba la Gómara en menor medida, aunque también, pero el Rif, históricamente, era un territorio que se llamaba Bled Shiva, en contra de Bled et Mayen, que era el resto del territorio. Mayen significa gobierno de Marruecos. Entonces, todo el que estaba bajo el gobierno, Bled et Mayen, bajo el gobierno, pagaba impuestos y reconocía la autoridad material, por tanto, y también la espiritual del líder. Históricamente, el Rif no pagaba impuestos. Allí no podía acceder prácticamente nada. Alguna meala del sultán que enviaba a cobrar impuestos, pues salían prácticamente escaldadas de esa zona, porque los rifeños no pagaban impuestos. Posteriormente, Abdelkrim, durante su protoestado, su presencia en 1921-1926, lo que quería y exigía era la independencia de Marruecos, la
independencia a nosotros, a los españoles, por ser en ese momento los protectores de su territorio, pero por supuesto la independencia del sultán de Marruecos. Es decir, Abdelkrim lo que no pretendía era todo Marruecos. Él, de momento, lo que quería era su zona de influencia, que era el Rif y, mejor, parte de la Llevada, de Gomara un poco, pero eran cabilas diferentes. Bueno, los rifeños no eran árabes, entonces eran bereberes, por lo tanto, bueno, les analizaron y por lo tanto había un choque de culturas también. Y el momento actual, bueno, no sé si Paco quiere contestar a esta pregunta. No lo sé, yo tengo una opinión también, pero es complejo. La relación hispano-marroquí siempre ha sido muy compleja, desde 1956 con la retrocesión, pues mucho más. Vamos a ver. De acuerdo que la acción sobre Abdelkrim va a suponer la unificación del reino de Marruecos y por tanto la eliminación del cáncer que hay ahí, que iba en contra de los españoles y en contra del sultán. ¿Vale? O sea, era desjajar un trozo de Marruecos. Pero ninguna nación, y mucho menos una nación relativamente moderna como es Marruecos, le gusta que eso se lo solucione otro. A nadie, a ninguna nación, y más si tiene un fuerte componente nacionalista, le gusta que haya venido otro a solucionarlo. Ellos lo consideran pues, que hubo una invasión por parte de España, ¿no? Del territorio. Y, oiga, pero es que fuimos en... Sí, bueno, pero ustedes vinieron y se metieron en mi territorio y ya está. Y entonces esa es la cuestión. Es decir, no les gusta el tema. Tú hablas en privado con ellos y lo reconocen y ya está. Pero socialmente no les gusta. No les gusta por eso. Porque a nadie... Oye, ellos pues son amantes de su patria y de su sitio y no les gusta que haya venido otro a meterse en el asunto. Sí, estoy de acuerdo con el general Ramos y haciendo hincapié en el nacionalismo marroquí, es cierto que desde los años 50, sobre todo ya antes, pero sobre todo a partir de los años 50 y hoy día, por ejemplo, ¿no? Durante las décadas finales del siglo XX y hoy día tiene muchísima importancia el mayor partido nacionalista, prácticamente único, hay poca oposición. El Istiklal es un partido nacionalista con muchísimo predicamento y muchísima fuerza y a los rifeños los tienen bastante marginados, han sufrido episodios, cualquier protesta sofocada con mucha violencia. Incluso en los años 50 hay datos fiables y plausibles de que incluso fueron hasta gaseados en una manifestación con hiperita por parte de las autoridades marroquíes. Sí. Con apoyo francés, que no me duele nada. Sí. Muchas gracias por la conferencia, aquí a ustedes la administración. Un par de preguntas relacionadas con el tema. ¿Qué financiaba y soportaba realmente Abdelkrim? Y después, ¿qué papel juegan las minas de hierro del Rif en toda esta situación? Voy a empezar por la segunda, las minas de hierro del Rif. Al final podríamos cerrar o titular que aquellas minas parecía la panacea que iba a haber y sin embargo pues su explotación final, los estudios posteriores de ingenieros de minas españoles, una vez que se tomó la bahía y se controló y se pacificó el territorio, se comprobó que no eran tan ricas aquellas minas, ¿no? Que en su día pues hubo empresarios que pretendieron llegar a acuerdos y pactos
incluso durante la época de tensión y de campañas militares. Desde España, por ejemplo, el empresario Horacio Echevarrieta, un empresario vizcaíno, tenía muy buena relación con Abdelkrim y establecieron negocios, ¿no?, para que explotara Horacio Echevarrieta estas minas. Del mismo modo, por ejemplo, una compañía alemana de los Mannesmann también tenían mucha presencia en aquella zona. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Alemania tuvo mucha presencia en todo el territorio, en nuestro territorio, y sobre todo en un territorio no controlado por España en ese momento, insumiso, y con especial presencia en el Rif. De hecho, por ejemplo, fue hecho prisionero y encarcelado Abdelkrim hijo, quien lideraría luego la República del Rif en 1915 en Rostro Gordo, en Melilla, por el hecho de considerarlo que tenía ciertas connivencias con los alemanes durante la guerra, y los franceses habían puesto el grito en el cielo: oigan ustedes, controlen por favor a estas tribus, a estas cabilas, porque nos están generando mucho daño a nosotros. No nos pueden atacar en el territorio del protectorado cuando tenemos a todas nuestras tropas distribuidas y embedidas en la línea Maginot y en los frentes de la Primera Guerra Mundial. Por eso encarcelaron a Abdelkrim. Pero aquellas minas finalmente no supusieron un negocio enorme, porque su producción no era elevada. No había una gran cantidad de mineral. No había gran cantidad de mineral entonces. La primera pregunta, la relacionada con la financiación de Abdelkrim, pues hubo muchísimo contrabando durante todo el periodo, muchísimo contrabando. Las autoridades españolas se empeñaron en tratar de bloquear, ¿no?, en ese acuerdo, en esa conferencia de Madrid, también en 1925, uno de los acuerdos era el bloqueo terrestre, bloqueo formal. Pero las fronteras del protectorado francés siempre habían sido muy permeables, muchísimo, muy permeables. Y el territorio internacional, la ciudad internacional, con un pequeño hinterland de Tánger, igualmente era nido de espías y de contrabando de armamento. Luego, posteriormente, la financiación directa por parte de gobiernos, no tenemos constancia de que esto fuera así, de que algún Estado, Alemania o Turquía, apoyaran y financiaran económicamente la causa de Abdelkrim. Sí que sabemos, por ejemplo, que llegaron algunos médicos y algunas enfermeras que envió Mustafa Kemal Atatürk, el presidente turco, entre 1923 y 1925, y los sirvientes de la artillería, que eran fundamentalmente alemanes y de otras nacionalidades, de sectores de la Legión Francesa y de la Legión Española, que habían estado. Pero la financiación, luego había aventureros, por ejemplo, ingleses, Gordon Gardiner, había también periodistas ingleses, periodistas estadounidenses, que sentían cierta empatía con la causa rifeña y trataban de conseguir armamento a bajo precio. Sí que estuvieron, por ejemplo, también en la Sociedad de Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, después de los tratados de Versalles, tratando de que se reconociera la República del Rif. Pero estados que financiaran la causa rifeña no hubo nunca. O al menos que sepamos, al menos que se demuestre. Pero yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que sí. ¿Quién? Ingleses, franceses Y alemanes. ¿Qué ocurre? Que pues no tenemos el soporte documental para poder afirmarlo con... Es que Abdelkrim se convierte en un paladín del
del anticolonialismo, de las libertades, tengamos en cuenta que está combatiendo contra España, la leyenda negra, etcétera, ¿no? Entonces se crea todo aparece en el Times, la famosa fotografía del Times, esa que parece mentira, pero fue un momento importante, claro, aparecer fotografiado en el Times, pues no. Yo no he aparecido nunca. Y entonces estamos en los inicios del anticolonialismo. De hecho, se le considera un paladín, o sea, fue el precursor del anticolonialismo. En fin, Lagos lanza a apoyar a Pellegrini. Pero efectivamente, como directamente no se podía hacer, no. De hecho, ninguna nación reconoció a la República. Ninguna. No la reconocieron, ninguna. Pero eso no quita que bajo cuerda los intereses que pudiera haberse en este marasmo y en esta maraña de la política internacional, pues igual que hoy día, cosas que desconocemos. Y de nuevo el armamento y dinero y tal lo recibía a través de Argelia. Era por donde la principal vía Ahí estaban los franceses. Ahí estaban los franceses. Que tenían por los españoles un cariño manifiestamente descrito. 1925 y su ataque, los franceses no los tomaron en consideración. Incluso tenemos documentos en el Palacio Real y en diferentes archivos, en el Archivo General de la Administración, de emisarios españoles que se ponían en contacto con autoridades militares y políticas señalando que a los rifeños y a otros cabileños eran los franceses los que les instigaban para atacar las posiciones españolas y que no íbamos a ser capaces de aguantar durante mucho tiempo esa presión. Y Abdelkrim, efectivamente, fue un paladín, fue un icono sobre todo de los movimientos anticoloniales y, por ejemplo, eran figuras que sabemos que sí que tomaron en consideración tanto su estrategia, ¿no?, de guerrilla, porque empleaba las tácticas de guerrilleras, ¿no?, que tuvo en consideración, por ejemplo, el Che Guevara, sabemos que lo tuvo en consideración, y en Vietnam, los vietnamitas, Diem, señalaba que Abdelkrim había sido un gran héroe militar y que tenía en consideración, por ejemplo, sus tácticas de derribo de aviones y es verdad que durante el desembarco de Alhucemas, en torno a 24 aparatos, unos desde luego cayeron, los perdimos por avería, pero algunos de ellos cayeron por el incremento y la condensación de fusilería contra el aparato. Los españoles volaban muy bajos, ¿verdad? Vuelo a la española, que es como se denominó aquello. Los franceses consideraban que estábamos locos porque volábamos muy abajo para ametrallar y además bajábamos por los barrancos a ametrallar a las trincheras y desde el alto concentraban el fuego hacia abajo, es decir, apuntaban hacia arriba y luego hacia abajo. Muchos de los helicópteros que aparecen, por ejemplo, en las películas en Apocalipsis Now y en estas, fueron derribados por concentración de fusilería de los guerrilleros vietnamitas. ¿Sí? En la exposición, en la presentación, en la conferencia que Dios mediante daré el jueves que viene y que espero que vengan todos a escucharme, porque ya el profesor me ha puesto todo en suerte. Pues a ver si me acuerdo de poner un cuadro. Hay un cuadro en el Museo del Ejército del Aire, hay un cuadro, un óleo, que se ve claramente lo que está diciendo el profesor, ¿no? Como aquellos aviones, ojo, estamos hablando de aviones de madera y de lona. Cuidado, ¿vale? A algunos se le estaba pasando por la imaginación que estábamos hablando de un F-18 o de un Eurofighter. No, estamos hablando de aviones de madera y de lona, y que iban muy despacito
las bombas las tiraban así, se asomaban, cogían las bombas, se asomaban y más o menos, ¡pum!, y las soltaban y la bomba caía donde caía. Bueno, luego se fueron mejorando los procedimientos, pero tengamos en cuenta, y todos esos aviones eran lentos y iban bajitos, porque que el piloto tenía que ver, si no, si se iba hacia arriba, pues bueno, y entonces los derribaban a tiro limpio de Mauser. Y hay un cuadro donde está representado muy gráficamente eso, a ver si me acuerdo y lo traigo. Más preguntas, por favor. Dos preguntas muy cortas. Cuando Francia cedió parte del territorio a España, lo que se convirtió en protectorado español, ¿lo cedió a cambio de algo o lo cedió libremente? Y la segunda pregunta es que, dada la situación rebelde del RIF y de los rifeños, ¿se puede considerar o hacer un paralelismo con lo que fue en su momento Yugoslavia, una suma de distintos países? Porque actualmente, por lo que se está viendo y lo que dice, lo poco o mucho que dicen los telediarios, ayer mismo decían, nos estaban contando las rebeliones y los conflictos que hay ahora en la calle, con 2 muertos ya parece ser, y lo que me llamó mucho la atención dentro de todo este marco de Alucemas es que dicen que los que están llevando más adelante la rebelión o los más rebeldes en estos conflictos ahora en Marruecos son los rifeños. Claro. O sea, que es como una vuelta atrás. Claro. Es decir, ¿tienen que ser considerados un país independiente? ¿Sería eso la solución natural? ¿O qué es lo que pasa realmente entre la zona del Rif y el resto de Marruecos? Con relación a la primera pregunta, ¿Francia a cambio de qué? Francia, con gusto, desde luego no. No quedó otro remedio, por imposición de Inglaterra, como he dicho, que lo que no quería era tener enfrente del peñón de Gibraltar a una potencia de primer orden, como era Francia, incluso independientemente después de haber firmado la alianza, ¿no?, en 1904. Pero como estas alianzas a veces pueden ir por otros derroteros que los que hay en el momento que se suscribe el pacto, pues lo que quería era tener a España, tenerla ahí. Y como España tenía posesiones históricas de soberanía en Ceuta y en Melilla, pues qué mejor nación que España para ocupar ese territorio, siempre con la condición de no levantar fortalezas en toda la costa, por si un día España también cambiaba de posición y podía interferir en el día a día de los británicos al pasar por el estrecho de Gibraltar, etcétera, etcétera. Y en cuanto a comparar España con, Marruecos, perdón, con Yugoslavia, hombre, es complejo establecer parangones de este tipo, ¿no?, porque las circunstancias internas de cada país, la idiosincrasia propia, hace que sea singular cada territorio, ¿no? Pero lo cierto es que en esta época, históricamente, el sultán no había tenido ninguna presencia en el Rif, un territorio ocupado por bereberes, no eran árabes, eran bereberes, y no habían tenido presencia. Y el sultán no había podido cobrar sus impuestos ni tener el reconocimiento material por parte de las cábilas que habitaban el Rif, es cierto. Y hoy día, bueno, después de la retrocesión, después de 1956, ya ha salido aquí el tema, hubo una problemática, un levantamiento por parte de los rifeños que exigían más mejoras sociales y de todo tipo, económicas, porque no se les había tenido en cuenta cuando en 1956 cogieron de nuevo el mando del país y fueron sofocadas con bastante violencia. En un repaso a la hemerografía puedes encontrar en los periódicos esa violencia que ejercían en Marruecos contra los rifeños. En el año 72 puede ser, por ahí el rey tuvo un atentado. Sí, señor. Efectivamente, en avión, claro que tuvo un atentado. Por lo tanto, pues continúa prácticamente pues manteniendo esos usos, esas costumbres, esa idiosincrasia propia del rifeño que enfrenta con el poder central del sultán.
Bueno, yo creo que la última. La última, bueno, yo como ya vais preparando la próxima, ensayo también a hacer por para la mía. Voy a soltar dos perlitas. Hay un periodista que firma con un seudónimo, que se dice el Madini, en el periódico, me parece que es El Liberal de Madrid, y en los días previos al desembarco publica un artículo que nos habla de la composición social de Marruecos. Llevaba una columna que se llamaba, una sección que se llamaba Conócete a ti mismo y mejora a tu enemigo. Y en ese artículo concreto nos habla de que la sociedad marroquí está formada por tres razas. Los moros, que son los mauritanos, que por la expresión mauros moros, los árabes y los bereberes o berberiscos, que son los auténticos principios, que era lo que era Peltrí, eso como añadido. Y todavía hoy, si vas a Nador o vas a cualquier parte de Marruecos, en los bazares encuentras llaveros, cuadernos, bolígrafos y motivos con la efigie de Peltrí. Así que te siguen considerando pues un héroe histórico, y paralelamente, porque yo por pincharle al moro, según estaba comprando unos llaveros, digo, ¿esto es Peltrí? Sí. Digo, oye, qué bien nos ha quedado ese edificio de ahí, eso lo ha pagado mi rey. Me dice, con lo cual, ya no sabes hasta qué punto, ¿no? Como saben que eres español, dicen, eso lo ha pagado mi rey. Qué suerte. Para no reconocer en ningún momento que fue España. Claro. Por lo que he contado. Bueno, yo, si me permiten, ya para terminar, una anécdota. Ahí está mi mujer, que fue la, digamos, protagonista de esta. Estábamos en Marruecos y entonces unos compañeros nuestros pues recurren a Loren, querían llevarle un regalo o algo a sus mujeres que no habían ido al viaje. Y entonces dijeron, pues, hombre, una cosa de seda, un pañuelo, algo de seda y tal. Vale. Entonces va a mi mujer y a un moro y le dice, es seda y tal, y le saca un pañuelo, ¿no? No era pañuelo, era tela. Una tela. Y entonces dice Loren, ¿y esto es seda? Sí, esto es seda y tal. Dice, ¿puedo cortar un trocito de la tela? Entonces, sí, cortó un trocito de la tela y le prendió fuego. Y claro, aquello hizo ¡fua! Es decir, de seda allí no había nada. Y entonces el moro se enfadó y la llamó bereber. La llamó bereber. La llamó bereber. Como diciendo, eres de otra. No, la seda se evapora. Si es plástico, es fibra, se queda. Bueno, yo creo que vale. Entonces se quedó como plástico. Y ahora pues tenemos aquí un pequeño aperitivo para premiar su presencia, que desde luego es su paciencia.